López Aliaga, que ha sido fujimorista hace 30 años, y está Hernando de Soto, que también ha sido fujimorista hace 30 años. ¿Lo conocías antes cuando tu papá era dictador? ¿Ya lo conocías entonces? Jaime, no te voy a aceptar que tildes a mi padre de dictador. Te pido por favor que lo trates con respeto. Sí. Keiko, si un presidente que ha sido elegido democráticamente cierra un congreso, da un golpe de Estado y se convierte en un dictador. Tu papá en abril del año 92 se convirtió en un dictador. La historia tiene que reconocer que el señor Fujimori fue dictador desde que cerró el Congreso, Keiko. Pero convocó elecciones democráticas, se creó el Congreso Constituyente, en la que participaron diferentes fuerzas políticas, crearon la Constitución. Pero Maduro también convoca elecciones y las gana y tiene un Congreso que es dócil. Hay dictadores de derecha y hay dictadores de izquierda. No, son además modelos absolutamente diferentes. La situación de ellos Pero es muy querida dramática. Keiko, Sí. yo entiendo que tú defiendas a tu papá, yo lo entiendo. Pero ¿cómo puedes decir que el año 2000 ganó nuevamente las elecciones? Tú sabes muy bien que ese año tu papá y Montesinos hicieron una trampa descarada. Tú lo sabes. Eso fue un fraude y además fue una candidatura que violentaba la Constitución escrita a medida de tu papá. Yo he sido una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que he criticado la presencia de Montesinos. Lo he dicho públicamente. Y es verdad que... Pero hoy has dicho que tu papá ganó el 90, el 95 y el 2000. No, el 2000 lo ganó. Hizo trampa. Todo tipo de problemas. Las privatizaciones fueron su gran caja chica, la fuente de su clientelismo. Vendió el país a precio de huevo roto, subvaluó empresas, nos dejó sin sectores estratégicos y descapitalizó el país, porque a los postores les dejó carta libre para hacer y deshacer a su antojo. Las privatizaciones fueron ideológicas, no correspondieron a una estrategia. Lo único que importó fue hacer caja a como diera lugar. Y esto es lo que se vendió. Electricidad, 68%, agricultura, 35%. De la minería se vendió el 90% de las empresas estatales. En manufactura, el 85,5%. Y de hidrocarburos, el 68%. Todo por 9.221 millones de dólares, de los que solo ingresaron al Estado poco más de 6.000. La diferencia en gastos varios, impuestos, pago a burocracia dorada, saldos de empresas que no pagaron. Y de los 4.880 millones que gastó de la privatización, el 45% lo destinó a la compra de armamento de ese que ahora se cae y al pago de deuda externa, algo que por ley estaba prohibido. El dinero de la privatización debía ir al desarrollo social y a la pacificación interna. Vayamos con algunos hitos de la privatización. Petroperú se vendió por partes y se subvaluó. Ahora estamos pagando el precio más alto de la región en combustibles. La refinería La Pampilla se vendió el mercado más importante del país por 180 millones de dólares, cuando tenía unas utilidades anuales de 85 millones. Se vendieron los lotes petroleros con reservas aseguradas. Se vendieron los grifos uno a uno, como si fueran papayas. En concepto de alquiler, daban al Estado 38 millones de dólares anuales y se vendieron por 78. Otra filial de Petroperú, la naviera transoceánica, es otro caso de subvaluación. Los buques que tenía estaban en buen estado y estaban valorados en 85 millones de dólares. Pero la CEPRI valoró la empresa en 21 millones de dólares. Nos quedamos, además, sin transporte nacional de combustible. Otro caso clamoroso es Solgas, también filial de Petroperú. Se vendió por 7 millones de dólares, cuando solo su edificio principal estaba valorado en 5 millones de dólares y tenía unas utilidades anuales de 2 millones. Esto fue en 1992. 4 años más tarde, en 1996, los que compraron a este precio la vendieron a Repsol por 50 millones de dólares. Aquellos que argumentan que la venta de Petroperú, Petromil Perú o Ciudad de Perú generaría inseguridad en la defensa de la soberanía nacional, pienso que no conocen los hechos, es todo lo contrario.
Cuando Fujimori quiso reaccionar